hay gente, porque estamos hablando del Evangelio, la vez pasada hablamos del Evangelio, pero nos cortaron la inspiración y nos quedamos a medias, ¿verdad? Entonces dijimos que hay gente que predica, que dice, voy a predicar el Evangelio y solo predica salvación. Ciertamente hay salvación, ¿verdad? Pero no solamente hay salvación. Entonces dijimos que es como un periódico donde incluye salvación, sanidad, liberación y todo esto. Incluye todo. La salvación incluye la sanidad, incluye la liberación, incluye todo eso. Entonces hay gente que solamente predica digamos, el 50%. Voy a poner el ejemplo, que ya lo he explicado antes, porque hay iglesias así. En el libro de los Hechos está el capítulo 18 y el capítulo 19. En el capítulo 18 dice que, bueno, estaba Pablo y Pablo tenía sus discípulos. Y estaba uno que se llamaba Apolos y tenía sus discípulos. Entonces un día se encuentra, en el capítulo 18 se encuentra Apolos con los discípulos de Pablo, en el capítulo 18. Y dice que Apolos estaba hablando y que era muy elocuente. Era muy bueno para las escrituras, pero dice que él solamente conocía hasta el bautismo de Juan, ¿verdad? Y enseñaba por las escrituras que Jesús era el Señor. No había Nuevo Testamento. Él conocía la Biblia, Antiguo Testamento, y a través del Antiguo Testamento predicaba que Jesús era el Señor. Pero tenía solamente el 50% del Evangelio, le faltaba el otro 50%. ¿Cuál era el 50%? El 50% es Jesús salva. Eso es garantía. Jesús salva, Jesús es el Señor, pero resulta que los discípulos de Apolos agarran a Apolos aparte, no le dijeron, sabes que Apolos, tú eres un ignorante, no sabes nada, sino que esperaron que terminara, lo agarraron aparte y le dieron el complemento del Evangelio, la otra mitad. La otra mitad es el Espíritu Santo. Pero ahorita voy a explicar eso del Espíritu Santo. Y le explicaron. Después Apolos se puso al corriente, lo que el Espíritu Santo hace, porque ellos no sabían que existía un Espíritu Santo. Después, en el siguiente capítulo, ya no se encuentra Apolos con los discípulos de Apolos, sino es al revés. Se encuentra Pablo con los discípulos de Apolos. Y ve que eran cristianos. Y Pablo les dice a estos, dice, ¿y ustedes recibieron el Espíritu cuando creyeron? Y dije, ni siquiera sabíamos que había un Espíritu. ¿Cómo así? Entonces dice que los volvió a bautizar otra vez. ¿Por qué los volvió a bautizar otra vez? Porque el bautismo que enseñaba Apolos era un bautismo no para la iglesia, sino para un remanente judío, porque era solamente para arrepentimiento. El bautismo de Juan el Bautista no era para la iglesia, era para los judíos. Porque Juan el Bautista no bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ni en el nombre de Jesús. Porque a él le preguntaron, bueno, pues tú, ¿en nombre de quién haces esto? O sea, ¿tú qué dices de ti? Entonces, él no bautizaba en el nombre del Señor Jesús porque no lo conocía. Entonces, a la iglesia ahora, la orden es ir y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el libro de los Hechos dice que bautizaban en el nombre de Jesús, y no nos vamos a meter en polémicas por eso. Pero el bautismo de la iglesia es diferente, por eso es que los volvió a rebautizar, pero dice que cuando los bautizó, dice que fueron bautizados al mismo tiempo por el Espíritu Santo, porque la Biblia nos habla de varios bautismos. El bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo da la capacitación, da los dones, da la llenura, da la, ¿cómo diríamos la palabra? El impulso para hacer la obra de Dios, pero ya no nosotros, sino Dios en nosotros. Lo pongo de esta manera. Voy a poner dos ejemplos. Pedro, antes del bautismo del Espíritu Santo, Pedro hablaba y predicaba y le llamaban el mochaorejas, porque era su carácter de él. Una vez le mochó la oreja a Marco. Él no se convertía ni un mosquito siquiera. Pero cuando fue bautizado por el Espíritu Santo, dice que en una predicación se convirtieron miles. En la segunda predicación, otros miles. Esa es la diferencia entre la persona que es bautizada con el Espíritu Santo y la que no es bautizada con el Espíritu Santo. De hecho, yo le iba a hacer una pregunta. Entonces, yo estuve en un anexo cristiano, sirviendo a Dios. Okay. Y a mí me bautizaron así ya de grande, pues. Sí, así. Me metieron en una alberca y nomás me dijeron que me arrepintiera de mis pecados y ya, no sé si sea el mismo. Si lo hiciste con fe, es válido. Es válido. Delante de Dios es válido. Así es. Sí es válido. Bueno, ahora, me quedé en
Empezó que eran muchas orejas y que había una diferencia entre los apóstoles antes del bautismo y después del bautismo, porque lo que estoy diciendo y tratando de decir es que el Evangelio, hay quienes predican solamente el 50%. El 50% es Jesús salva, el 50% es lo que el Espíritu Santo hace. Ahora, lo voy a poner de esta manera. Cuando Dios, esto creo que ya lo mencioné una vez, cuando en la Biblia Dios levantó a Moisés, y Moisés nació solamente para cumplir un propósito en Dios. ¿El propósito cuál era? El propósito de que Moisés naciera era salvar al pueblo de Israel. De alguna manera Moisés fue el salvador del pueblo de Israel, lo salvó. Pero cuando él iba a morir, le pasó la estafeta al otro. El otro era su discípulo, era Josué. Y Josué hizo la segunda parte, los pasó a la tierra prometida. Les ayudó a conquistar el alma, que es lo que voy a hablar la próxima semana, la conquista del alma. Pero la conquista de Canaán representa la conquista de nuestra alma, porque nosotros, ya siendo salvos, dentro de nosotros ya dijimos que hay reyes nativos, hay ciudades amuralladas y hay gigantes, pero eso lo voy a ver la próxima semana. Entonces, la gente, cuando se les predica solamente el Evangelio, de la mitad del Evangelio solo se quedan con la salvación, nada más, y todo lo demás se pierden de todo lo demás, lo que el Espíritu Santo hace. Entonces, cuando Moisés muere, le pasa la estafeta al otro, y el otro es el que los mete a la tierra prometida, que es para eso que fue que Dios los salvó, para llevarlos a la tierra prometida, no para que vivieran en el desierto, porque la mayoría de los cristianos viven en el desierto en esta vida, y Dios no los llamó para vivir en el desierto, sino para vivir en abundancia. Pero ¿por qué viven en el desierto? Porque hacen a un lado al Espíritu Santo. Ahora, en el Nuevo Testamento pasó exactamente lo mismo. Jesús solamente nació para cumplir un propósito, que era salvar. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo unas palabras, dice, Padre, de las últimas palabras que Jesús dijo, consumado es. ¿Qué significa la palabra consumado? Consumado significa, lo que yo vine a hacer, ya lo hice. Yo nací para esto, o sea, Él vino para morir por nosotros, para salvarnos. La única forma de nosotros ser salvos es a través del sacrificio de Jesús, a través de la sangre de Él, ¿verdad? Pero luego después Jesús le pasó la estafeta al otro. El otro es nuestro Josué, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a dar vida, el que nos va a ayudar a conquistar nuestra alma, el que nos da los dones, el que nos da las instrucciones de cómo vamos a pelear, porque cuando el pueblo de Israel iba a entrar a Canaán, ellos no conquistaron naturalmente, sino fue sobrenaturalmente, y Dios les dio las estrategias. Dios les dijo que para conquistar la primera ciudad tenían que darle una vuelta por día durante 6 días a la ciudad que estaba amurallada, y el séptimo día iban a dar 7 vueltas, iban a gritar y a sonar las trompetas, y los muros iban a caer, ¿verdad? O sea, ellos solamente obedecieron, pero ellos no sabían que haciendo eso las murallas de la ciudad iban a caer y ellos iban a entrar y iban a conquistar. Ellos no lo sabían, solo obedecieron la voz de Dios, pero esa fue una estrategia que Dios les dio. Entonces Dios a nosotros en este tiempo, a través del Espíritu Santo, nos va a dar estrategias. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo lo tienes que hacer? Y nos van a poner entre la espada y la pared, como pusieron al pueblo de Israel entre el faraón y el mar. Y estaban ellos así como que, ¿y ahora qué hacemos? Porque Dios lleva a la gente al extremo, a orilla. Te va a orillar a ti, me va a orillar a mí. Pero el pueblo de Israel, lo que ellos tenían que hacer era dar el primer paso, tocar el agua. Y tocar el agua era abrirse el mar. Era lo que tenía. O sea, te va a pedir que tú des el primer paso. Y se van a abrir caminos donde no hay. Donde tú piensas que no hay camino, Dios te va a abrir camino, sobrenaturalmente. Vas a empezar a ver lo sobrenatural de Dios. Ese es el Evangelio completo, lo que el Espíritu Santo hace, ¿verdad? Ahora, para conquistar Canaán, cada ciudad se venció de una forma diferente, que eso lo voy a hablar la próxima semana. Igual en este tiempo, Dios nos va a dar estrategias que van en contra de la razón. Dios a veces te va a decir audiblemente o bíblicamente o a través de otros medios que tienes que hacer ciertas cosas. Y tú vas a decir, pero ¿cómo voy a hacer esto? Pero te va a funcionar. Dios te va a hablar, o sea, te va a dar cómo hacerle para conquistar cierta área. Y te va a dar resultado. Pero tienes que obedecer esa voz de Dios.
que está dentro de ti. Porque ahora ya el Espíritu Santo está dentro de ti. Ahora, yo lo pongo así. Entonces, dentro de unos 15, 22 días tal vez hablo de las pruebas y tentaciones, ¿verdad? Pero una prueba es como cuando estás en la escuela, y cuando tú estás en la escuela vas a hacer un examen, ¿verdad? Pero imagínate tú que dentro de ti está el maestro que te va a dar las respuestas para contestar esas preguntas. Pues vas a sacar 10. Igual, si tú le haces caso a Dios que está dentro de ti, pues vas a sacar 10. Si tú obedeces las instrucciones que Dios te está dando, ¿verdad? Entonces, porque Dios habla hoy. Dios no está mudo. El que tiene oídos, oye. El que tiene ojos, ve. El que tiene boca, habla. Dios tiene ojos y ve. Dios tiene oídos y oye. Dios tiene boca y habla. En cambio, los ídolos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. Pero Dios sí escucha tus oraciones, aunque lleguen tarde. Pero ese es el evangelio completo. El evangelio completo es lo que Cristo hace. ¿Qué hace Cristo? Salva. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Libera tu alma, te ayuda a conquistar, te da las instrucciones, es el que se quedó para guiarte. Cristo está sentado a la diestra del Padre, Él subió, ascendió y está intercediendo por los que creen en Él. Está diciendo, Padre, yo ya morí por ese, Padre, mira, aquí está mi sangre, que yo morí por ese. Él está allá arriba intercediendo, pero aquí se quedó el otro, nuestro Josué, que viene siendo el Espíritu Santo, que nos va a dar las instrucciones de cómo conquistar nuestra alma. Porque el problema del Evangelio en estos tiempos y en todos los tiempos está en el alma. De que el cristiano dice, ya soy salvo y salvo me voy y etcétera, etcétera. Pero realmente, aunque seamos cristianos, tenemos complejos en nuestra alma, en nuestra mente. Tenemos envidias, tenemos celos, tenemos orgullos, tenemos vanidad, y tenemos que ir venciendo cada una de esas áreas. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Lo que quiero hacer énfasis, que el Evangelio completo es Cristo y el Espíritu Santo. Y que el Evangelio completo es salvación, sanidad, liberación, o sea, que incluye cuerpo, alma y espíritu. Incluye beneficios para el cuerpo, incluye beneficios para nuestra alma, incluye beneficios para nuestro espíritu. El Evangelio es integral. Entonces, hay quienes te van a predicar solamente el 25%. Solo Cristo salva, nada más. Y se van a quedar ahí. Pero ¿qué hay con la liberación? ¿Qué hay con un cristiano que está frustrado? ¿Qué hay con un cristiano que aún tiene vicios? Pero que Dios lo ama, pero que Dios quiere restaurarte, pero no solamente con el vicio, porque el problema, digámoslo, en este lugar, la mayoría pues es el vicio, pero el problema generalizado está en nuestra alma, porque en nuestra alma hay vicios que no se ven. El odio, el orgullo, la soledad, la impotencia, la vanidad, todo eso no se ve. Y es peor. Todo eso es peor. Porque hay gente que dice, bueno, es que yo no soy malo, yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie, yo no tomo, yo no fumo, yo soy buena gente. Pero ¿qué tal el odio? ¿Qué tal la mentira? ¿Qué tal el orgullo? ¿Qué tal la vanidad? Y eso es el ego. Todo eso está dentro de nosotros. Y todo eso lo vamos a ver la próxima semana. A la misma hora y en el mismo canal. Lo que quería era hablarles de lo que es el Evangelio. Ahora, por ejemplo, la semana pasada, ya para terminar, voy a terminar, les conté 3 historias, ¿verdad? Conté 3 historias, no sé si se acuerdan de ellas, sí, pero les voy a contar una última historia, bueno, de por hoy, ¿verdad? En el futuro les cuento más, pero les quiero contar una historia, porque este es un principio que se utiliza, por ejemplo, en los anexos, ¿verdad? Algunas veces ya lo he contado, pero una vez había un rey que se llamaba Jesús, como las otras historias que les conté hace 15 días. Había un rey que se llamaba Jesús, y que este rey fue a visitar una cárcel, y estaban todas las celdas, y le habló al carcelero o el custodio, les llaman custodios, ¿verdad? Y le dijo al custodio, llévame con los presos, y fue con el primer preso. Y la intención del rey, que se llamaba Jesús, era dejar en libertad a uno de ellos, ¿verdad? Darle una amnistía. Amnistía es un perdón no merecido, ¿verdad? Que eso es el Evangelio. El Evangelio es que Dios te perdona y tu pasado lo echa al fondo de la mar y no se vuelve a acordar de él. Entonces va con el primero que está preso. Le digo, a ver, ¿tú por qué estás aquí?
Dice, no, pues a mí me calumniaron. Dice, me engañaron, ¿verdad? Y al otro, no, dice, eso que dicen que yo hice, yo no lo hice, eso es falso, yo soy inocente, señor rey, ¿verdad? Y el otro, pues sus excusas, no, pues es que a mí yo cuando era niño, abusaron de mí, mi papá me pegaba, y contó su historia, ¿verdad? Y fue con el otro, igual pusieron pretextos y excusas, no, pues es que por esta razón y por esta razón, y todos tenían excusas, ¿verdad? Pero total que todos eran inocentes, ¿verdad? Entonces llegó al último, estaba en un rinconcito, uno hasta allá, hasta el fondo, ¿verdad? Estaba en un rincón, uno en una celda, y le dice al de esa celda, le dice, a ver, ¿tú por qué estás aquí? Dice, no, señor rey, dice, yo sí soy culpable de eso que dicen, yo sí lo hice, que quién sabe qué, y pidió perdón y estaba arrepentido. Entonces él reconoció que él lo había hecho. Entonces Jesús le habló al carcelero, a ver, carcelero, venga, déjeme a este hombre en libertad. Dice que agarre sus mochilas, sus maletas, ábrale la cárcel y que se vaya en libertad porque me voy a contaminar a todos estos. ¿Por qué? Porque todos somos culpables. La Biblia dice que todos hemos pecado, pero tenemos que reconocer. Yo la semana pasada, estos días estuve de vacaciones y estaba platicando allá en la playa con mi hermano en carne, él no es cristiano, pero yo le decía, mira, el problema no es el pecado, porque todos hemos pecado. El problema es no reconocer que hemos pecado. Dios va a perdonar, no va a perdonar a todo el mundo. Dios va a perdonar a aquel que se arrepienta y le pida perdón, como el ladrón de la cruz. Pero cuando Jesús murió en la cruz, había dos ladrones. Uno se salvó y el otro se perdió. El que se salvó reconoció, dijo, pero tú, ¿por qué le dices eso a este? Dice, nosotros somos culpables. O sea, reconoció que era culpable. Y le dijo a Jesús, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. O sea, él tenía fe en Jesús. Él reconoció su pecado. Y Jesús lo perdonó. Entonces, Jesús va a perdonar a cualquiera, aunque sea un asesino, aunque sea un homosexual, aunque sea una prostituta, aunque sea un adúltero, aunque sea un fornicario. Si se arrepiente y le pide perdón a Dios y reconoce, Dios lo perdona. Pero si él no reconoce, porque puede decir, es que yo no soy malo, es que yo no hice nada malo, pero el orgullo, pero el rencor, pero la envidia, pero los celos, pero la amargura, son pecados peores, son peores esos pecados, porque no se ven. Y por ese pecado es más fácil que, por eso dijo el Señor Jesús, es más fácil que un pecador, que un camello entre por el hoyo de una aguja, ¿verdad? Que un rico se salve, porque el rico ama sus riquezas, ¿verdad? El pecado del rico es amar sus riquezas. Entonces, hay gente que le es muy difícil reconocer que está amargada. Es difícil reconocer que no puede perdonar a quien le hizo un daño. Mujeres que no pueden perdonar al marido una infidelidad. Y es más fácil que el marido que cometió la infidelidad se vaya al reino de los cielos, que la mujer que fue la ofendida, porque no quiso perdonar, se vaya al reino de los cielos. Porque el problema no está en el pecado, porque todos hemos pecado. El problema está en no reconocer el pecado. Ese es el verdadero problema. Igual es lo que se aplica aquí. Para que tú puedas ser sanado, tienes que reconocer que estás enfermo de tu alma, que tienes necesidad. Si tú no ves eso, si tu velo no es caído y si tú dices, yo estoy bien, no necesito de Dios, no necesito que me ayuden, no va a pasar nada. Pero cuando Dios te muestre la condición, la próxima semana te va a mostrar algo de tu condición con el tema que vamos a hablar, porque vamos a hablar de tu alma. Físicamente yo puedo ver cómo está él, cómo está él, cómo está él, cómo está él. Pero por dentro, eso lo vamos a ver la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal. Gracias.